El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 18, el tema contaminación ambiental. Buenas tardes, Ayla Castillo, muy buenas tardes. Bien, vamos. Jessica, muy buenas tardes, Jessica. Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Techel de ahí. Bueno, buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se siguen uniendo? Ah, es que son las 3 en punto, pues, ¿no? Irving, buenas tardes, Irving. Ahí está. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy nos toca desarrollar la semana número 18. El tema es contaminación ambiental. Vamos a hablar sobre la contaminación del aire, del agua, del suelo. Contaminantes químicos como los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, los detergentes, los pesticidas. De eso vamos a hablar el día de hoy. También vamos a hacer una referencia al proceso de potabilización del agua. En resumen, es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Bienvenidos al curso de química, semana número 18. Listo, aquí está. Semana número 18. Dice, contaminación ambiental. ¿Qué es el ambiente? ¿No? El ambiente es lo que nos rodea, pues, ¿no? Ese es el ambiente. Es el medio que nos rodea. Contaminación significa que de alguna forma ese ambiente está en equilibrio, ¿no? Está en interacción y se va a contaminar con algo, ¿no? ¿Cuál será la definición de contaminación? Contaminación ambiental. Veamos. Tenemos acá, ambiente. Es todo lo que nos rodea. Son sistemas naturales o artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Por ejemplo, acá hay un ambiente, mira. Tenemos agua, una masa de agua, árboles, ¿no? Qué bonito lugar, ¿no? Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a este ambiente. Generalmente nosotros estamos rodeados de concreto, metal y vidrio, pues, ¿no? Salimos a la calle, hay vereda, hay pista, hay carros, o sea, el ambiente que nos rodea es diferente, pues, ¿no? Entonces, hay ambientes que son verdes, pues, ¿no? Y cielos azules, con ríos, con lagos. Es un ambiente que no es muy familiar para nosotros. Nosotros vemos en la televisión, podemos ver un ambiente así, podemos ver así un ambiente a través de de la televisión o en imágenes como esta fotografía, ¿no? Que nos muestra pues una masa de agua y verde, ¿no? La naturaleza y el cielo azul. Entonces, esto es el ambiente, lo que rodea ¿no? Lo que nos rodea, ¿no? Es todo lo que nos rodea.
Bueno, en nuestro caso, el ambiente, pues concreto, pues, ¿no? Concreto. Como esta segunda imagen, ¿no? Esta segunda figura que vemos acá, hay un edificio que tiene vidrio, acá se ve la pista, más construcciones, ¿no? Concreto por acá, concreto por allá. Entonces acá hay poco verde, pues, ¿no? Ya no se nota mucho la naturaleza, pues, ¿no? Todo ha sido modificado por la actividad humana. El hombre ha modificado el ambiente, ¿no? Todo esto es concreto. Y por acá tenemos, pues, una plantación, ¿no? Esto es un acueducto, ¿no? Una zanja que han cavado y por ahí se está llevando agua para irrigar, pues, ¿no? Una irrigación de toda esta zona. Entonces tenemos acá área verde, ¿no? El agua. Acá la ciudad que es concreto y acá un paisaje, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el ambiente? Es todo lo que nos rodea, ¿no? Es todo lo que nos rodea. Entonces, si tú te das cuenta, lo que nos rodea es concreto, en nuestro caso, pues, ¿no? Eso es el ambiente. Entonces, el ambiente es todo lo que nos rodea. Son sistemas naturales o artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana, ¿no? El hombre lo modifica. Seguimos. Ecosistema. ¿Qué cosa es un ecosistema? Es un conjunto de seres vivos integrados a su ambiente en perfecto equilibrio, determinando así un sistema estable como resultado de la interdependencia entre ambos, pues, ¿no? Entonces, un ecosistema, acá está un ecosistema, es un conjunto de seres vivos, ¿no? Seres vivos, dicen, ¿no? Integrados a su ambiente, ¿no? Hay una integración, una suma, ¿no? De seres vivos más el ambiente. En perfecto equilibrio, ¿no? Va a haber un equilibrio, determinando así un sistema estable como resultado de la interdependencia entre ambos. Eso es lo que es un ecosistema. Aquí podemos ver, esto es un ejemplo de un ecosistema, dice, los ecosistemas están formados por seres vivos, como este animalito, ¿no? Este carnívoro, y los pececitos, ¿no? Los pececitos acá están vivos, estos patitos también están vivos. Seres vivos, que pueden ser plantas, claro, el arbolito está vivo también, pues, ¿no? Que pueden ser plantas y animales, ¿no? Esos son los seres vivos. Y seres no vivos, que son el aire, ¿no? La masa de aire que hay acá, el agua, esta masa de agua, las rocas, por acá hay rocas, rocas en el fondo, y el suelo, ¿no? Este suelo. Entonces, los seres no vivos que son el aire, el agua, las rocas, el suelo. Ahí vamos a definirlo como seres no, no vivos, ¿verdad? Seres no vivos. Bueno, y eso es un ecosistema, pues, ¿no? Entonces, los ecosistemas es un conjunto de seres vivos, plantas, animales, pues, ¿no? Integrados a su ambiente. El ambiente que los rodea, la masa de aire, la masa de agua, el suelo, las piedras. Determinando así un sistema estable como resultado de la interdependencia entre ambos. Ahora, dependen, claro, hay dependencia entre el aire, el agua, el suelo, los animales y las plantas, ¿no? Va a haber dependencia. Seguimos. Tenemos los llamados factores abióticos, es decir, sin vida, pues, ¿no? Los factores abióticos. Entonces, acá tenemos factores abióticos, sin vida, pues, ¿no? Sin vida. Tenemos el suelo, la luz, las rocas, la temperatura, la arena, la tierra, el aire, el agua, ¿no? Esos son los factores abióticos, sin vida, ¿no? Entonces, el suelo, vamos a decir, no tiene vida, las rocas tampoco, la arena tampoco, el aire, ¿no? Es un factor abiótico sin vida, el agua, factor abiótico, la tierra, la temperatura, la luz. Los factores abióticos determinan el espacio físico que habitan los factores bióticos, ¿no? ¿Ya? Eso van a ser los factores bióticos. Entonces, los factores bióticos, abióticos diré, los factores abióticos sin vida determinan el espacio físico que habitan los factores bióticos, pues, ¿no? Factores bióticos. ¿Quiénes son los factores bióticos? Así como hay abióticos sin vida,
hay factores bióticos. Y los factores bióticos que tienen vida, pues no con vida, son las plantas. Por ejemplo, esta plantita, este arbolito tiene vida. La vaquita, el chanchito, que tenemos acá, un pollito, los animales también tienen vida, ¿no? Este chanchito tiene vida, esta vaquita tiene vida, ¿no? Este pollito tiene vida. Las bacterias, ¿no? Estas bacterias también tienen vida. Entonces, los factores bióticos son las plantas, los animales, las bacterias. Todos los factores bióticos necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse. Entonces, los factores bióticos necesitan de los factores abióticos, ¿no? Hay una relación entre ellos, ¿no? Las plantitas necesitan aire, agua, pues, ¿no? Tierra, el suelo, la luz, la temperatura, ¿no? Los animalitos también necesitan, pues, tomar agua, respirar el aire, pues, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá factores que son abióticos, sin vida, y factores que son bióticos, con vida, pues, ¿no? Seguimos. Ya tenemos aquí el ejercicio 1, que nos preguntan. Dice acá, el derrame de petróleo ocurrido en las playas Bahía Blanca y Costa Azul, Ventanilla, por la refinería La Pampilla, afectó 1.800.490 metros cuadrados de suelo y 7.139.571 metros cuadrados de mar. Asimismo, el desastre repercutió en la vida silvestre de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Puntas Guaneras y la zona reservada de Ancón. El petróleo crea una capa sobre el agua que impide la entrada de la luz solar, lo que provoca que las algas no realicen la fotosíntesis. Contamina los arrecifes de coral. Asimismo, las especies que habitan en la superficie, como son las aves que se han impregnado por el crudo, afectando su plumaje y vías respiratorias. Especies que se alimentan de filtrar el agua, como moluscos, mejillones, ostras y las almejas, son prácticamente exterminadas. En general, todos los eslabones de la cadena se ven afectados. Otro impacto negativo es la reducción de los ingresos económicos de los pescadores, artesanales y restaurantes. Respecto al texto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Los arrecifes de coral corresponden a un ecosistema terrestre natural. 2. El suelo, el agua de mar, son componentes abióticos. Las algas, aves, moluscos, son componentes bióticos. ¿Qué marcarías? La A, falso, verdadero, verdadero. La B, verdadero, verdadero, verdadero. La C, falso, falso, verdadero. O la D, verdadero, falso, verdadero. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio. Dice, los arrecifes de coral. Busquemos dónde está esa palabrita, arrecifes de coral. Dice por acá, el derrame de petróleo ocurrido en las playas Bahía Blanca y Costa Azul, Ventanilla, por la refinería La Pampilla, afectó, ¿no?, el suelo y el mar. Asimismo, el desastre repercutió en la vida silvestre de la Reserva Nacional, Sistema de Islas, Puntas Guaneras y la zona reservada de Ancón. El petróleo crea una capa sobre el agua que impide la entrada de la luz solar, lo que provoca que las algas no realicen fotosíntesis. Acá está, contamina los arrecifes de coral. ¿Dónde están los arrecifes de coral? Los arrecifes de coral están en el mar. Están en el mar, pues, ¿no? Así es. Dice acá, los arrecifes de coral corresponden a un ecosistema terrestre natural. Bueno, los arrecifes de coral corresponden a un ecosistema marino.
Ya va a ser un ecosistema marino, porque está en el mar, ¿no? Debajo del agua del mar, pues, ¿no? En el mar está. Entonces, los arrecifes de coral corresponden a un ecosistema terrestre. No, terrestre no es marino. Es un ecosistema marino. Por lo cual, la primera sería falsa. Falsa la primera. Dos, el suelo, ¿no? El suelo, el agua de mar, ¿son componentes abióticos? Bueno, el suelo es abiótico, sí, se considera el suelo abiótico. Y el agua de mar también se considera abiótico. Tanto el suelo como el agua de mar se va a considerar abiótico. Eso sería verdadero. Tres, las algas, aves, moluscos, son componentes bióticos. Claro, las algas tienen vida, las aves tienen vida, los moluscos también. Entonces, ellos son componentes bióticos. Eso sería verdadero. Entonces, acá estaba hablando sobre el abiótico sin vida y los bióticos con vida, ¿no? Los que tienen vida. Muy bien, entonces la respuesta era falso, verdadero, verdadero. La A es la respuesta. ¿Ya? La respuesta es la A. 1A. Ejercicio 1A. Seguimos. Ejercicio 2 dice, los ecólogos denominan ecosistema al ambiente en el cual cada organismo lleva a cabo su desarrollo. Es una localización física en el tiempo y en el espacio, que incluye tanto las condiciones físicas como una variedad de organismos que coexisten dentro de sus límites. Con respecto a los ecosistemas, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Con respecto a los ecosistemas. Pues acá tengo ecosistemas. Con respecto a los ecosistemas, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El clima y el agua son componentes bióticos. Bueno, el clima no tiene vida y el agua tampoco. O sea, decir que es biótico sería falso, pues, ¿no? Entonces, ¿el clima y el agua son componentes bióticos? Falso. ¿Los árboles e insectos son componentes abióticos? No, pues el árbol tiene vida, es biótico. Y los insectos también tienen vida, son bióticos. Entonces, tanto los árboles como los insectos tienen vida, pues, ¿no? ¿Son componentes abióticos? Sería falso, pues, ¿no? Eso sería falso. 3. Un desierto y un bosque tropical son ejemplos de ecosistemas naturales. Claro, un desierto es un ecosistema y un bosque tropical también es un ecosistema. Tanto el desierto es un ecosistema como los bosques. Son ejemplos de ecosistemas naturales, claro. En un desierto hay menos población, obviamente, y en un bosque hay más población. ¿No? Hay una gran diferencia entre un desierto y un bosque, pero los dos representan ecosistemas naturales, pues, ¿no? Entonces, un desierto y un bosque tropical son ejemplos de ecosistemas naturales y eso sería verdadero. Falso, falso, verdadero. La respuesta la C. ¿Ya? 2C. De 2C. Seguimos. Ecología. Proviene del griego oikos, que es casa, y logos, que es conocimiento. Es una ciencia moderna que estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos. Entonces, ¿qué estudia la ecología? Cómo se relaciona el ambiente y los seres vivos. Entonces, tenemos a los seres vivos por un lado y el ambiente, lo que rodea al ser vivo. Entonces, ¿qué estudia la ecología? Cómo se relaciona, ¿no? Cómo se relaciona, estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos. Eso va a estudiar la ecología. La ecología estudia esa relación que hay entre el ambiente y el ser vivo. ¿Qué vemos acá? Este es Green Energy. ¿Qué significa esto? Energía verde, pues, ¿no? Traducido significaría energía verde, pues, ¿no?
energía verde. ¿Ya? Entonces tenemos acá otro gráfico donde tenemos el sol, la casita, y esta casita tiene paneles solares. Entonces tenemos energía también, pues, ¿no? Esto representaría una casa ecológica, ¿no? Cuando las casas tengan sus paneles solares, podemos decir que esta es una casa ecológica. Porque del sol, ¿no? El sol da radiación y esa energía lo estamos utilizando para, pues, se usa, ¿no? La energía solar. Entonces ahí está, se usa. Es una casa ecológica, pues, ¿no? Esto sería casa ecológica. Por acá tenemos que es esto de acá, es los vientos, ¿no? El aire hace de que estos molinos giren. Y al girar crean energía, pues, ¿no? Entonces tenemos los molinos, ¿no? Los molinos que van a crear energía, ¿no? A través del movimiento del aire, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Una alternativa. Y acá también tenemos los llamados carros eléctricos, ¿no? Que cargan su batería, pues, ¿no? Y esto también es algo amigable, ¿no? Amigable al medio ambiente. Entonces, la idea es usar ahora autos eléctricos, ¿no? Autos eléctricos o carros eléctricos, pues, ¿no? Bueno, y eso es la ecología. La ecología recomienda esto, ¿no? Tener una casa ecológica, ¿no? Utilizar carros eléctricos, recomienda pues el uso de energía eólica, ¿no? Eso es lo que recomienda la ecología. Entonces, proviene del griego oikos, casa, y logos, conocimiento. Es una ciencia moderna que estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos, ¿no? Eso va a estudiar la ecología. Vamos, seguimos. Contaminación ambiental. ¿Qué cosa es la contaminación ambiental? Es una alteración o ruptura, ¿no? Es algo que se rompe, ¿no? Rompe con el equilibrio, dice, ¿no? Es una alteración o ruptura del equilibrio en un ecosistema, alterando la calidad del agua, suelo y aire, ¿no? ¿Qué se va a alterar? Se va a alterar el agua, el suelo y el aire, generando riesgo para la salud de los seres vivos, ¿no? Va a haber este riesgo, ¿no? La salud, ¿no? Si daña tu salud, ya es contaminación. Si tomas agua contaminada, te va a causar daños de salud, pues, ¿no? Entonces, eso es contaminación, ¿no? Es la contaminación. Es una alteración o ruptura del equilibrio en un ecosistema, alterando la calidad del agua, suelo y aire, generando riesgo para la salud de los seres vivos. Acá vemos el desagüe, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? De una tubería y se ve, mira, aguas, ¿no? Oscuras, grises, negras, pues, ¿no? Que se vierten al río, pues, ¿no? Entonces, este desagüe está contaminando esta masa de agua, ¿no? Acá tenemos, sería contaminación del agua. Acá tenemos los basurales, ¿no? Los rellenos sanitarios. Puede ser un basural o un relleno sanitario, pues, ¿no? Acá podemos observar, pues, ¿no? Cómo la basura se va amontonando, se va acumulando. Y una vez que este lugar se llena, se tapa, pues, ¿no? Con tierra, pues, ¿no? Y eso es lo que sería un relleno sanitario, pues, ¿no? Entonces, obviamente, Lima debe tener su relleno sanitario, ¿no? Donde se tiene que llevar toda la basura. Y lo que estás contaminando aquí es este suelo. Este suelo ya está contaminado, ¿no? Así es. Y acá, ¿qué vemos? Esto es contaminación del aire, ¿no? Esta industria, sus chimeneas, mira, son altas y está contaminando el aire. Entonces, toda esta masa de aire queda contaminada. Así es. ¿Hay contaminación? Sí. Entonces, contaminación ambiental es una alteración o ruptura del equilibrio de un ecosistema, alterando la calidad del agua, suelo y aire, generando riesgo para la salud de los seres vivos. Seguimos. Clasificación de la contaminación ambiental. Según la fuente, contaminación natural, podríamos decir, pues el volcán, por ejemplo, es un contaminante natural, está liberando gases a la atmósfera, este volcán activo. ¿Qué va a liberar? Va a estar liberando, pues, dióxido de azufre, por ejemplo. ¿Sí?
El parque automotor, ¿no? La contaminación antropogénica, ¿no? Una central nuclear, una industria, un avión, un carro, es un tipo de contaminación antropogénica, ¿no? Causada por el hombre. Este carrito por el tubo de escape, por acá está liberando dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno. Todo eso sale, pues, por el tubo de escape de un carro, pues, ¿no? Entonces son contaminación natural y antropogénica. ¿La naturaleza contamina? Sí. ¿El hombre contamina? Sí. Cuando el hombre contamina se llama antropogénica. ¿Ya? Antropogénica. Seguimos. Clasificación de la contaminación ambiental. Dice, hay contaminantes fijos. Claro, la fuente puede ser fija. ¿Y quiénes son fijas acá? El volcán, por ejemplo, ¿no? Este volcán es un contaminante fijo. La industria que ha colocado sus cimientos acá también es un contaminante fijo. En cambio, el carro, el avión contaminan, son contaminantes móviles. Si ese carrito está en Lima, contamina Lima. Si ese carrito está en Arequipa, contamina Arequipa. Si ese carrito se va a Trujillo, contamina Trujillo. Y así, pues, ¿no? Donde vaya ese carrito va a contaminar. ¿Listo? Entonces tenemos contaminantes fijos como el volcán y la industria, o contaminantes móviles como el avión y el carro, ¿no? Clasificación de la contaminación ambiental. Según la naturaleza del contaminante, puede ser considerada una contaminación física, ¿no? Física, el ruido, ¿no? Una radio a alto volumen, o un día que están haciendo un campeonato o una pollada, entonces ponen parlantes y ponen la música a todo volumen. La promoción de algún producto por megáfonos, o el uso de un taladro, ¿no? O el carro, ¿no? El claxon de los carros, pues, ¿no? A eso vamos a llamarle contaminación física. Como también tenemos la contaminación química. ¿Ya? Entonces hay contaminación física, hay contaminación química. Vemos por esta chimenea, se está liberando gases, ¿no? Esta industria está liberando gases y esto debe ser un contaminante químico, ¿ya? Este gas podría ser producto de la tostación de minerales, por ejemplo. Podría ser dióxido de azufre, ¿no? Así es. Y eso sería contaminación química. Contaminación biológica, claro. Desde el punto de vista biológico, hay microorganismos causantes de enfermedades, virus, bacterias, parásitos, microorganismos responsables de enfermedades. Entonces puede haber una contaminación biológica, pues, ¿no? O una contaminación nuclear, pues, ¿no? Nuclear. Hablamos de nuclear, es cuando los desechos radiactivos se almacenan, pues, ¿no? En cilindros, se los sella, pues, ¿no? ¿Y qué pasa con el tiempo? Que estos cilindros se oxidan, se corroen y comienzan a filtrar material radiactivo, pues, ¿no? Entonces, contaminación nuclear. Entonces, la clasificación de los contaminantes pueden ser físicas, químicas, biológicas, nucleares. De acuerdo con la contaminación de naturaleza química que tenemos,
considerando la naturaleza química, vamos a tener contaminantes primarios. ¿Quiénes son los contaminantes primarios? Los que salen de las fuentes, ¿no? Del tráfico, la minería, los incendios forestales o de la industria, van a salir gases, y esos gases van a ser los contaminantes primarios, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? El dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno. Es lo primero que sale, pues, de una fuente. Y a ello le llamamos contaminantes primarios. Listo. Entonces tenemos acá ejemplos de contaminantes primarios. Y cuando estos gases reaccionan en la atmósfera, no en esta masa de aire, con la ayuda de la radiación solar, van a cambiar. Entonces, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, forman ácido sulfúrico y ácido nítrico. El humo del parque automotor más la niebla, ¿no? Esa mezcla, ¿no? De humo más niebla forma el smog. Y el smog con la radiación solar va a generar ozono y PAN. A ellos les vamos a considerar contaminantes secundarios. Entonces, ¿qué cosa es el ozono? En baja atmósfera, en la troposfera, es un contaminante secundario. ¿Qué cosa es el PAN? El PAN viene a ser también contaminante secundario, ¿no? Se originó en la atmósfera. Acá tenemos la definición, mira, contaminantes primarios, aquellos procedentes directamente de la fuente. Entonces, cuando provienen directamente de la fuente de emisión, se llamará contaminante primario. ¿Ya? Entonces tenemos acá contaminantes primarios, aquellos procedentes directamente de la fuente de emisión, pues, ¿no? ¿Y quiénes son los contaminantes secundarios? Aquellos originados en el aire, por interacción entre dos o más contaminantes primarios. Entonces, dos o más contaminantes primarios reaccionan y producto de esa reacción se obtiene un contaminante secundario. O por sus reacciones con los constituyentes normales de la atmósfera. O sea, en la atmósfera hay oxígeno, hay nitrógeno, ¿no? Y entonces el contaminante primario reacciona con ellos, originando contaminantes secundarios. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿quiénes son contaminantes secundarios? El ozono en la troposfera, este nitrato de peroxiacilo, este PAN, pues, ¿no? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ¿no? Vamos a considerarlos como contaminantes secundarios. Fuentes de contaminación del aire. ¿Cómo se contamina el aire? ¿La naturaleza contamina? Sí. ¿El hombre contamina? Sí. La naturaleza, con la erosión del suelo, los incendios forestales, las erupciones volcánicas, las descargas eléctricas, los organismos vivos como polen, esporas, insectos o radiactividad, son contaminación natural del aire. ¿Ya? Actividad humana, antropogénica, causada por el hombre. ¿Cómo contamina el hombre? Bueno, en casa tenemos pues de tipo doméstico, ¿no? Los desechos, polvo y humo. Tránsito, como la gasolina, productos de combustión, plomo, polvo, pues, ¿no? Las industrias, metales pesados, gases, solventes y... ¿Ya? Entonces, la actividad humana, ¿no? El hombre, pues, ¿no? Puede ser de tipo doméstico, con el tránsito, con la industria, con las minas, o de tipo radiactivo también, pues, ¿no?
contamina el aire, ¿no? El aire está contaminado. Por ejemplo, en doméstico, cuando tú pasas por el mercado en la tarde, ¿no? Hay cerros de basura. Entonces, y ellos liberan gases como amoníaco a la atmósfera. Tiene un olor irritante. En el tránsito, la gasolina, ¿no? Un motor que ya no quema bien la gasolina, por el tubo de escape está saliendo la gasolina. Entonces, contaminación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la actividad humana, ¿no? ¿El hombre contamina el aire? Sí, ¿no? En los mercados, imagínate cuántos mercados hay en un distrito. Todos esos cerros de basura liberan gases como amoníaco a la atmósfera. El tránsito, el parque automotor, esos carros que ya tienen más de 40, 50 años, ya no deberían estar circulando, pero siguen circulando, liberando gases que contaminan el aire. Las industrias que tuestan sus minerales y liberan gases como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno a la atmósfera, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Las minas, ¿no? Que trabajan con lo mismo, pues, ¿no? Con procesos de tostación. Y la radiactividad para aquellas que trabajan con materiales radiactivos, pues, ¿no? Bueno, así se contamina el aire, ¿no? Por estas actividades. Fuentes de contaminación del aire, actividad natural, erupciones volcánicas. Claro, en una erupción volcánica se liberan gases como el dióxido de azufre. Entonces acá el gas que se está liberando es dióxido de azufre. En una descarga eléctrica, ¿no? En una descarga eléctrica, esta descarga eléctrica, ¿no? Acá está y se genera la descarga eléctrica. En el aire tenemos oxígeno y nitrógeno, llega la descarga eléctrica y se transforma en, ¿en qué se transforma? Se transforma en óxido de nitrógeno y ozono. Entonces el oxígeno molecular se transforma en ozono, ¿ya? Y el nitrógeno en óxidos de nitrógeno, los llamados NOx. Los incendios forestales, ¿no? Hay lugares donde la temperatura llega a los 40 grados, las plantas dejan caer sus hojas, estas se secan y de forma natural comienza un incendio forestal. Entonces, en los incendios forestales, lo que sale aquí a la atmósfera viene a ser monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua. Estos árboles eran almacenes de carbón. Debido al incendio forestal, todo ese carbón que había sido absorbido por años, en cuestión de segundos se emite a la atmósfera en forma de monóxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces así se contamina el aire, ¿no? Con los volcanes, descargas eléctricas e incendios forestales. Actividad minera, este ya es por actividad humana, ¿no? Acá vemos una chimenea, ¿no? Este de acá, ¿no? Es una central que tiene su chimenea y por esta chimenea está saliendo, pues, óxido de azufre, ¿no? Del proceso de tostación de minerales. El parque automotor, el tránsito libera a la atmósfera, pues, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Todo eso sale en el humo del parque automotor. Las explosiones nucleares, obvio, toda esta zona queda irradiada, pues, ¿no? Quedan partículas de material radiactivo. Entonces tenemos acá los ensayos o prácticas nucleares.
Muy bien, y así el hombre contamina a través de su industria minera, su parque automotor o con los ensayos con explosiones nucleares. Fuentes de contaminación del agua. Así como el aire se contamina, el agua también se puede contaminar. Y podríamos decir que de forma natural o por actividad humana. ¿La naturaleza contamina? Sí. La erosión del suelo, ¿no? Hasta la erosión del suelo, la descomposición de materia orgánica, los microorganismos, parásitos, insectos y la radiactividad que tiene un cierto terreno, pues, ¿no? Entonces, eso es contaminación natural. Por actividad humana, donde el hombre interviene, ¿qué sería? Doméstico, ¿no? De tipo doméstico, ¿no? Las aguas hervidas, detergentes, parásitos, pues, ¿no? El tránsito, ¿no? El tránsito. Derivados del petróleo, adición a los lubricantes. Las industrias, depende de la producción industrial. Entonces, por actividad humana, tenemos acá doméstico, aguas hervidas, detergentes, parásitos. En el tránsito, derivados del petróleo, adición a los lubricantes. En la industria, depende de la producción industrial. En las minas, depende de la mina, que puede ser de mercurio, arsénico, plomo, cromo y manganeso. Ya. Entonces acá tenemos la contaminación del agua, la agricultura, ¿no? Cuando se funiga, ¿no? Pues se utilizan pesticidas, ¿no? O se abona el suelo con fertilizantes naturales o artificiales. Llueve y esa lluvia se lleva pues al pesticida, al fertilizante, al riachuelo y luego al río. Entonces el río se contamina por fertilizantes o por pesticidas. Y la última que es la radiactividad, ¿no? Si se está trabajando con material radiactivo, este material radiactivo altera el suelo. Listo. Y ahí tenemos las diferentes formas como se puede contaminar el agua. Desde el punto de vista natural, la naturaleza contamina y el hombre también, pero el hombre contamina, ¿no? Más, se podría decir, porque cada vez hay más autos, hay más población, hay más industrias, hay más minas y los agricultores se animan a usar pesticidas, fertilizantes para controlar las plagas y para mejorar los cultivos, pues, ¿no? Y así el agua se contamina de forma directa o indirecta. Fuente de contaminación del agua. Por actividad natural, si el riachuelo, el río pasa por una zona donde hay minerales, pues, ¿no? Entonces estos son extraídos por el agua. Entonces, polvo, minerales del suelo, producidos por la erosión del suelo. Entonces acá podemos ver la descomposición de materia orgánica, ¿no? Acá vemos un animalito muerto, pues, ¿no? Y esta masa de agua está fluyendo.
Y más abajo lo van a usar esta masa de agua para lavar la ropa, quizá usan esta masa de agua para hacer una irrigación de plantaciones, o lo desvían para hacer tratamiento y usarlo pues en la población. Pero lo que no sabían es que hay un animalito muerto, ¿no? En el río, ¿no? Y este contamina el agua, pues, ¿no? Está contaminando el agua, ¿no? Por descomposición de materia orgánica. Seguimos. Fuentes de contaminación del agua. Tenemos la actividad humana, el desagüe, pues, aguas residuales. Entonces, podemos decir que el desagüe que se conecta a un río está contaminando el agua del río, pues, ¿no? Entonces, lo recomendable no sería contaminar el agua del río, ¿no? Hacer un previo tratamiento antes de hacer el vertido del agua a un río o a un lago. Derrames de petróleo, pues, ¿no? El derrame de petróleo que hace, cubre la masa de agua con una capa negra de petróleo, pues, ¿no? Y esta impide el paso de la radiación solar, de la luz, a las algas acuáticas, ¿no? Entonces ellos ya no pueden hacer fotosíntesis. Entonces el derrame de petróleo, pues no sería el derrame de petróleo. ¿Ya? Entonces, fuentes de contaminación del agua, actividad humana, el desagüe, esas tuberías que se conectan al río, o los accidentes con el derrame del petróleo, pues, ¿no? Que dañan, pues, la playa, el mar, eh, eso es contaminación, pues, ¿no? Eso es contaminación. Entonces, una imagen dice más que 1000 palabras, pues, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está contaminado el litoral, la playa, o cómo los tubos que están conectados a un río y están contaminando ese río, pues, ¿no? Bien, seguimos. Ejercicio 3, mira, ejercicio número 3 dice, la contaminación ambiental es generada por sustancias que producen efectos negativos en la salud de los seres vivos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que causa falla cardíaca, o el ozono, que causa daños permanentes en los pulmones. El nitrato de peroxiacilo, más conocido como PAN, produce dificultad respiratoria e irritación de los ojos. Con respecto a la contaminación y a los contaminantes, seleccione las proposiciones correctas. 1. El monóxido de carbono liberado en la quema agrícola es clasificado como contaminante primario y químico. Claro, cuando se quema, pues, ¿no? En las plantaciones, los arbustos, pues, ¿no? Entonces, se libera a la atmósfera monóxido de carbono. Entonces, este es un contaminante primario, ¿no? Y químico, porque el monóxido de carbono se considera químico. Eso sería verdad. Entonces, el primer ejercicio sería verdadero. Ya, verdadero. Lo ponemos verdadero. 2. Cuando en una tormenta eléctrica se genera ozono, se dice que la contaminación es natural. Claro, pues, si nosotros tenemos acá una descarga eléctrica, esta descarga eléctrica es de tipo natural. El aire tiene oxígeno, el aire tiene nitrógeno, pero debido a la descarga eléctrica ellos van a cambiar a formar óxido de nitrógeno y ozono. Ozono en baja atmósfera, en la troposfera, y óxido de nitrógeno. Dice acá, cuando en una tormenta eléctrica genera ozono, se dice que la contaminación es natural. Claro, verdadero. 3. Algunos ejemplos de contaminantes primarios son el ácido nítrico, el PAN, el ozono y el metano. Bueno, contaminante primario sería el metano. El ácido nítrico, el PAN y el ozono se consideran contaminantes secundarios, ¿no? Ellos se consideran secundarios. Mientras que el metano es primario, pues, ¿no?
¿Ya? Entonces ahí tenemos, acá tenemos contaminantes primarios, el metano, y contaminantes secundarios, el ácido nítrico, el PAN y el ozono. Algunos ejemplos de contaminantes primarios son, no, ellos no son primarios, ellos son secundarios, ¿ya? Entonces esta alternativa sería falsa. Verdadero, verdadero, falso. La respuesta 1 y 2. La C sería la respuesta. Entonces para el ejercicio 3, la respuesta es la C. 13. 13. Seguimos. Fuentes de contaminación del suelo. ¿Cómo se contamina el suelo? Bueno, se puede contaminar con derrame de mercurio, derrame de aceite, aceite de carro que le agregan al suelo, o se puede contaminar con basura que se entierra, ¿no? O residuos sólidos que se entierran. Entonces el suelo comienza a contaminarse. Otra forma de contaminar el suelo es con la lluvia ácida, ¿no? Que cambia el pH del suelo, ¿no? Y los metales que tiene el suelo, debido a la lluvia ácida, son arrastrados, lixiviados hacia el agua freática, ¿no? Ya, eso sería contaminación del suelo, se podría mencionar, pues, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Dice, fuentes de contaminación del suelo. Puede ser naturales o por actividad humana. Naturales, la salinización por cloruro de sodio, presencia de uranio o isótopos radiactivos que tiene el suelo, y la desertificación. Por actividad humana tenemos el doméstico, cuando la gente entierra la basura, quema la basura y lo entierra, pues, ¿no? En el tránsito, cuando cambian el aceite y ese aceite que ya usó el carro, lo vierten al suelo y ese suelo queda gris oscuro, pues, ¿no? En las industrias depende de la producción industrial, pues, ¿no? Y en las minas depende de la explotación minera. Claro, para contaminar el suelo depende qué partículas, qué mineral se esté trabajando. En la agricultura, lo que son los monocultivos, el sobrepastoreo o el uso de pesticidas. Generalmente más se asocia al uso de pesticidas que cae al suelo y contamina el suelo, pues, ¿no? La radiactividad, si se está trabajando con materiales radiactivos, entonces sus desechos tienen todavía los materiales radiactivos, ¿no? Y contaminan el suelo. Y entonces estos minerales de uranio se almacenan en silos o cuevas o en cilindros, ¿no? Mediante un protocolo. Entonces ahí tenemos las fuentes de contaminación del suelo. Pueden ser naturales o por actividad humana, ¿no? Antropogénica. Ahí veamos. Actividad natural, sequía y erosión. Contaminación del suelo, ¿no? De forma natural, actualmente hay sequías, ¿no? Donde el suelo no recibe lluvia, entonces se seca el suelo, ¿no? El aire erosiona y se lleva pues parte del suelo, pues, ¿no? Y va desgastando este suelo. O alguien construyó una casita y lo que uno no sabía es que debajo de esa casita pues había uranio, y ese uranio cambia a radio y a radón y está emitiendo radiación, pues, ¿no? Y esa radiación emitida causa daños a la familia que está ahí viviendo, pues, ¿no? Sí, Profesor, ¿puede poner la diapositiva anterior, por favor? anterior. Aquí está. Gracias. Ya. Entonces, en actividad natural, una sequía, el suelo donde uno construye una casita, pero el suelo está contaminado por material radiactivo y estos emiten radiación, el uranio pasa a radio, pasa a radón, y la familia está expuesta, ¿no? A estos materiales. Seguimos. Contaminación del suelo por actividad humana. El hombre contamina el suelo con su industria. Ese suelo ya está contaminado. O usando los pesticidas para las plantaciones. La aplicación de pesticidas contamina el suelo, pues, ¿no? Contamina ese suelo, el subsuelo, ¿no? Cuando llueve hay lluvia ácida, esto es arrastrado
hacia el subsuelo, ¿no? Y contamina el suelo, el subsuelo. ¿Listo? Entonces, ¿el suelo se contamina? Sí. ¿La industria contamina el suelo? Sí. Los agricultores contaminan el suelo también con el uso de pesticidas, insecticidas, plaguicidas. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando utilizan estos pesticidas, el tiempo para no sembrar es de un año, pero no van a esperar un año para sembrar. ¿Por qué? Porque necesitan producción, ¿no? Necesitan estar sembrando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente ponen, siguen plantando, ¿no? Eh, sus plantitas y estas se desarrollan, producen, pero el suelo está contaminado, ¿no? Por los pesticidas. Ahora hay pesticidas que son resistentes, ¿no? A la biodegradación y pueden estar en el suelo un año, 2 años, 3 años, 5 años, pues, ¿no? Ejercicio 10. Dice, en la oroya, la presencia de arsénico, cadmio, plomo, mercurio, antimonio superan los estándares internacionales, contaminan los suelos. Entonces, ese suelo está contaminado, ¿no? Por estos metales, el cual es un recurso finito, lo que significa que su pérdida y degradación no es recuperable en el transcurso de una vida humana. Su contaminación afecta a los alimentos, al agua, y por ende afecta nuestra salud y la de todos los organismos del planeta. Con respecto al suelo y su contaminación, pues, ¿no? Selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces acá me están pidiendo por el suelo, pues, ¿no? Con respecto al suelo. Está compuesto por minerales, materia orgánica, microorganismos y agua. Claro, en el suelo hay agua, en el suelo hay microorganismos, en el suelo hay materia orgánica, en el suelo hay minerales. Y eso es verdadero. Claro, esto es verdadero. Se considera contaminado cuando se vierten productos como los insecticidas. Claro, un suelo que recibe insecticida, ese suelo necesita pues un año para curarse. Pero el campesino no espera un año. Al mes nomás ya está sembrando otra cosa. Entonces, esto es, ¿no? Se considera contaminado cuando se vierten productos como los insecticidas. Verdadero. ¿Ya? Entonces tenemos acá la contaminación del suelo por, ¿no? por productos como los insecticidas. Verdadero pusimos, ¿no? C, su contaminación puede ser por malas prácticas agrícolas. Claro, utilizar mucho fertilizante, mucho, ¿qué puede ser? Mucho insecticida, mucho herbicida y malas prácticas agrícolas, pues, ¿no? Usar insecticidas prohibidos, ¿no? Entonces, malogran el suelo. En la 10 todas son verdaderas. La respuesta sería la B. La B sería la respuesta. Seguimos. Efecto de los contaminantes. Dióxido de azufre. La industria libera a la atmósfera dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, y ellos van a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico, más conocida como lluvia ácida. Entonces, mira, esta industria está liberando a la atmósfera, ¿qué cosa? Los óxidos de azufre, ¿no? Los SOX. Los óxidos de nitrógeno, los NOx. Estos óxidos reaccionan con el agua. Entonces acá tenemos NOx, que se transforma en ácido nítrico, y los SOX, que se transforman en ácido sulfúrico. Entonces generan nubes ácidas. Y cuando llueve, esta lluvia tiene un pH menor o igual que 5,6. ¿No? Cuando el pH es menor o igual a 5,6, diremos que tenemos una lluvia ácida, ¿no? Eso sería una lluvia ácida.
¿Ya? Entonces, esta lluvia ácida, que es ácido nítrico y ácido sulfúrico, cambia el pH del río, pues, ¿no? Entonces, este pH del río disminuye, ¿ya? Va a disminuir el pH del agua del río. Y si esta lluvia cae en el suelo, va a arrastrar al subsuelo y a las aguas freáticas los metales que necesitan las plantas para desarrollarse. Entonces hay un empobrecimiento de metales en el suelo, ¿no? De nutrientes que son absorbidos, que son arrastrados, lixiviados por esta lluvia ácida. Trae daños a las vías respiratorias, claro. Una persona que tiene problemas respiratorios va a estar en un ambiente corrosivo, ácido, ¿no? Entonces, ¿daña las vías respiratorias? Sí, daña las vías respiratorias. Lluvia ácida. Tenemos acá centro metalúrgico, central termoeléctrico, hornos de fundición. Consumen hulla, antracita y combustibles fósiles. ¿Ya? Entonces liberan a la atmósfera. ¿Qué están liberando a la atmósfera? Dióxido de azufre. Los autos, ¿no? El parque automotor, los vehículos consumen gasolina, GLP o GNB y liberan a la atmósfera óxidos de nitrógeno. Entonces, y si estos gases reaccionan con el vapor de agua, vamos a tener aquí al óxido de nitrógeno más agua que está generando ácido nítrico, al dióxido de azufre más agua que está generando ácido sulfúrico, pues, ¿no? Ácido nítrico y ácido sulfúrico. Muy bien. Dice que estos gases que provienen de la industria o del parque automotor reaccionan con el vapor de agua para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico, que son los componentes de la lluvia ácida, cuyo pH debe ser menor que 5,6. Profesor, ¿y qué pasa si el pH vale 6 o 6,5? Esa es lluvia normal. Entonces, la lluvia normal tiene un pH que oscila entre 5,6 y 7, ¿no? Ese es el intervalo para la lluvia normal. Una lluvia normal, su pH no va a ser 7 exactamente. ¿Por qué? Porque en el ambiente hay dióxido de carbono y ese dióxido de carbono forma ácido carbónico, que con las gotitas lo vuelve ligeramente ácido. Entonces, entonces, la lluvia normal tiene un intervalo de pH entre 5,6 y 7, pues, ¿no? Ese sería su intervalo. Muy bien, continuamos. Consecuencias de la lluvia ácida. Podemos ver que acidifica los suelos haciéndolos inadecuados para la agricultura, ¿no? Un suelo ácido con, eh, con la lixiviación de los principales metales que necesita el suelo, ¿no? Han sido lixiviados y llevados al agua freática, pues, ¿no? Estos metales que tenía el suelo. Y si cambia el pH del agua del río, ¿no? Los pececitos son muy sensibles al pH. Entonces mueren, mira, mueren, ¿no? De canto comienzan a morir. ¿Cuándo se cambia el pH del río, del lago o lagunas, pues, ¿no? Esto es consecuencia de la lluvia ácida. Entonces acá tenemos las consecuencias de la lluvia ácida, pues, ¿no? Acidifica los suelos, haciéndolos inadecuados para la agricultura, disminuye el pH de ríos, lagos y lagunas, ¿ya? Así es. Entonces recordamos, bueno, la escala de pH. Tenemos acá un pH igual a 7, que significa que es neutro.
Si el pH es 0 o se aproxima a 0, significa que se hace más ácido. Si se acerca al 7, se hace débil, ¿no? Es un ácido débil hasta volverse neutro. Y tenemos por acá un pH igual a 14. Entonces acá está la zona del ácido, el neutro, que es el pH 7, y el básico, ¿no? El básico, ¿no? Tenemos ácido básico, básico o alcalino. Va entre 7 y 14, ¿no? Ese sería el básico alcalino. Seguimos, vamos. Deterioro de monumentos que contienen caliza, carbonato de calcio. Claro, si este monumento tiene carbonato de calcio, ¿qué va a suceder? Que el carbonato de calcio reacciona con el ácido sulfúrico. Y acá se va a formar sulfato de calcio, más dióxido de carbono, más agua. Entonces, si las estatuas tienen carbonato de calcio, es decir, caliza, van a reaccionar con el ácido sulfúrico para formar sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua. Los metales también son corroídos, pues, ¿no? Si tenemos cadenas que tienen hierro, reaccionan con el ácido sulfúrico y esto van a formar sulfato férrico, pues, ¿no? Más hidrógeno molecular gas. Entonces corroe las estructuras metálicas, ¿no? Esta estructura metálica va a ser corroída, ¿no? Hay corrosión. Eso es lo que va a estar sucediendo. Seguimos. Ejercicio 4 dice, ¿no? La lluvia ácida afecta a muchas regiones del mundo, como los bosques nórdicos del centro de Europa, debido a la excesiva industrialización de Inglaterra, cuyas sustancias vertidas a la atmósfera por estas industrias son arrastradas por los vientos hacia el norte, afectando a los suelos nórdicos, que poseen bajo poder amortiguador frente a la acidez. Con respecto a la lluvia ácida, ¿no? Acá nos preguntan, con respecto a la lluvia ácida, seleccione las proposiciones correctas. 1. Los precursores de la lluvia ácida son el dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Claro, ¿no? Con los óxidos de azufre se produce ácido sulfúrico, ¿no? De acá sale el ácido sulfúrico. Y con los óxidos de nitrógeno se genera el ácido nítrico. Entonces, ¿son los precursores? Claro, son los precursores. Verdadero. 2. La lluvia ácida aumenta el pH del agua de lagos, causando la muerte de peces. Aumenta el pH, pero ¿qué es lo que hace la lluvia ácida? Si acá está el pH, que es igual a 7, que significa neutro, cuando llueve, el pH del río, que estaba alrededor de 7, comienza a disminuir a 4 o a 3. Entonces nosotros vamos a decir que el pH disminuye. Entonces, en una lluvia ácida, el pH disminuye, ¿no? De 7 a 4, de 7 a 3. No aumenta. Aumentar significaría de 7 subir a 8, 9. No, pues no es correcto decir que aumenta el pH del agua. No aumenta. Disminuye. ¿Ya? Claro, el agua que es ácida es porque su pH vale 3 o 4. Cuanto más se acerque al 0, más ácida va a ser, ¿no? Ahí aumenta la acidez, es más ácido. Pero si aumenta, se acerca al 7, se vuelve neutro o se vuelve débil, ¿no? Menos ácido. Y si pasa de 7, se vuelve básico o alcalino, pues, ¿no? Pues acá sería básico o alcalino. Hasta llegar a 14, pues, ¿no? Entonces, de 7 a 14 sería alcalino y básico. Menores que 7 sería ácido. Entonces, lo correcto sería que disminuye el pH del agua. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el pH del agua? Disminuye debido a la lluvia ácida. Entonces, aumenta el pH del agua de los lagos, causando muerte de peces. Bueno, la muerte de peces sí va a ocurrir, pero no es porque aumente el pH, sino porque disminuye. Entonces, esta segunda alternativa sería falsa. 3. Causa daños en los árboles y en las tierras de cultivo. Claro.
la celulosa es atacada, ¿no? Por esta niebla ácida o lluvia ácida. Y las tierras de cultivo también, muchos cultivos son muy sensibles al pH. Entonces no van a poder desarrollarse debido a esta niebla ácida o lluvia ácida, ¿no? Causan daños en los árboles y en las tierras de cultivo. Y eso sería verdadero. ¿Qué me piden? Las correctas, 1 y 3. 1 y 3, la de dado. ¿Ya? 1 y 3, la de dado. Seguimos. Efecto de los contaminantes, óxidos de nitrógeno, los llamados NOx, pues, ¿no? Los NOx, los óxidos de nitrógeno, junto con los compuestos orgánicos volátiles y el oxígeno, generan ozono troposférico, ¿no? Ozono en baja atmósfera. Entonces, debido a la radiación ultravioleta, ¿no? Es una radiación con una longitud aproximadamente de 380 nanómetros, va a hacer que el óxido de nitrógeno genere oxígeno atómico. Y ese oxígeno atómico con el oxígeno molecular forma ozono. Los compuestos orgánicos volátiles con los óxidos de nitrógeno, con el monóxido de nitrógeno, formarían pues aldehídos, formarían PAN, ¿no? Los nitratos de peroxiacil, pues, ¿no? Y a eso se le llama el smog fotoquímico. Entonces, el smog, jóvenes, la palabra smog, es la mezcla entre el humo del parque automotor y la niebla, pues, ¿no? Cuando el humo y la niebla se mezclan, se podría decir, se forma aquí el smog. Entonces vienen a ser partículas de carbón rodeadas de moléculas de agua, más los diferentes gases del parque automotor. Si a esto llega la radiación solar, UV, pues, ¿no? La radiación solar, la radiación ultravioleta. Entonces esta radiación ultravioleta rompe la molécula del óxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno lo convierte pues en oxígeno atómico y en dióxido de nitrógeno. Este oxígeno atómico más oxígeno molecular va a formar ozono. Y rápidamente se está formando ozono en baja atmósfera. Este óxido de nitrógeno más los hidrocarburos van a formar aldehídos y PAN. Y ellos son los productos del smog fotoquímico. ¿Ya? También los óxidos de nitrógeno son responsables de la generación de lluvias ácidas, ¿no? Acá, mira, este era un bosque, y debido a la lluvia ácida o la niebla ácida, ya no hay bosque, mira, lo verde ha desaparecido. ¿Ya? Seguimos. Acá tenemos un esquema simplificado del smog fotoquímico, pues, ¿no? Tenemos acá la radiación solar, nos manda radiación, y el afectado es el dióxido de nitrógeno, que está formando oxígeno atómico. Este oxígeno atómico, con el oxígeno molecular, va a formar ozono. Ahí está el ozono. Ahora entra aquí los hidrocarburos. El oxígeno atómico con los hidrocarburos formarían aldehídos. Formarían PAN, nitratos de peroxacilo. Y ahí está el ciclo, pues, ¿no? Ahora, dióxido de nitrógeno también puede ser responsable de la generación de ácido nítrico. Y este ácido nítrico puede precipitar como lluvia ácida o niebla ácida. Y este sería el ciclo, pues no es el ciclo del dióxido de nitrógeno. Seguimos. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Esquema simplificado del smog fotoquímico. Debido al smog fotoquímico se obtiene PAN, nitrato de peroxacilo, aldehídos y ozono. Y a ellos se les considera contaminantes secundarios. ¿Ya? Ellos van a ser considerados contaminantes secundarios. ¿Ya? El PAN es un contaminante secundario, el aldehído es un contaminante secundario, el ozono es considerado un contaminante secundario. Ejercicio 5 dice, el smog fotoquímico
Se presenta en diversas ciudades muy pobladas, como Pekín, Ciudad de México, Londres, Lima, entre otras. Se observa como una bruma de colores que puede ir desde el gris hasta el naranja, más apreciable durante las mañanas y tardes. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdad, respectivamente. 1. ¿Se origina por la interacción de la luz solar con N o X? Claro, la radiación solar nos da ciertas longitudes de onda que va a hacer que estos óxidos de nitrógeno se transformen en oxígeno atómico y monóxido de nitrógeno. Claro, se origina por la interacción de la luz solar, ¿no? Con los óxidos de nitrógeno. Eso sería verdadero. 2. Entre los principales contaminantes secundarios que contienen tenemos el pan, claro, el ozono y los compuestos orgánicos volátiles. Bueno, el pan y el ozono son contaminantes secundarios, sí, pero los compuestos orgánicos volátiles, COPS, no, ellos son considerados primarios. ¿Ya? Entonces, ellos son primarios, no son secundarios. Por lo cual la segunda sería falsa, ¿no? Esta segunda alternativa sería falsa. 3. Afecta el sistema respiratorio, acentuando los síntomas del asma. Claro, afecta la salud, pues, ¿no? Y eso sería verdad, ¿no? Este peróxido, este ozono, afecta, ¿no? a los pulmones. ¿Verdadero o falso verdadero? La respuesta en la 5 sería la D de dado. La D la respuesta. 5D de dado. Vamos, seguimos. Efecto de los contaminantes. Otro contaminante a mencionar es el monóxido de carbono. Procede del proceso de combustión incompleta. ¿Qué es lo que sucede acá? Los hidrocarburos, ¿no? Que tiene la gasolina reacciona con el oxígeno, pero debido a que el motor ya tiene sus años, 30, 40 años, ya no quema bien la gasolina y esto va a generar monóxido de carbono más agua. Y este monóxido de carbono va a ser el responsable, ¿no? Del dolor de cabeza. No sé si cuando tú subes al carro te duele la cabeza. Tienes mareos, náuseas, cansancio, sueño. Eso es debido a que tu sangre se está saturando con monóxido de carbono. O sea, está formando con la hemoglobina carboxihemoglobina. Entonces tenemos aquí la llamada formación de carboxihemoglobina, ¿no? Genera la carboxihemoglobina en el organismo. Entonces el monóxido de carbono con el hierro forma carboxihemoglobina. Y él es el que te da sueño, mareo, náuseas, ¿no? Malestar corporal, cansancio, y te sientas y tienes mucho sueño. Es porque se está formando carboxihemoglobina en tu sangre. El monóxido de carbono es fatal, ¿por qué? Porque después del sueño viene el estado de coma. Después del estado de coma viene lo que es el paro respiratorio y finalmente la muerte. Entonces el monóxido de carbono es mortal, ya es mortal. Claro que en el carro no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque las ventanas están abiertas, las puertas se abren y se cierran. Entonces, el monóxido de carbono no va a saturar al cuerpo, ¿no? Cuando tú bajas del carro y das 7, 8 pasos, comienzas a respirar nuevamente, sientes que todo se va. El dolor de cabeza, el malestar corporal, el cansancio, recuperas fuerzas. Es debido a que tu cuerpo está eliminando el monóxido de carbono. Muy bien, entonces, ¿causa daños en la salud? Sí, el monóxido de carbono sí te causa daño. Dióxido de carbono procede de la combustión de derivados del petróleo. Claro, entonces cuando se habla pues del dióxido de carbono, bueno, hablamos pues que los hidrocarburos reaccionan con el oxígeno y él va a formar dióxido de carbono más agua. ¿Ya? Ahora, tiene como efecto el incremento del efecto invernadero. ¿Qué está pasando con la concentración de CO2 en el planeta? En los últimos 60 años, esta concentración ha aumentado y hace un incremento del efecto invernadero. Entonces, acá el efecto invernadero, jóvenes, es algo bueno, ¿ya?
Entonces nosotros decimos, el efecto invernadero está presente desde que el hombre salió y comenzó a dibujar en las cavernas. Cuando el hombre estaba haciendo sus dibujitos de arte rupestre, pues, ¿no? En las cavernas, ya había efecto invernadero en el planeta. Había efecto invernadero. Este efecto invernadero acompañó al hombre, ¿no? Hasta desarrollar su tecnología, ¿no? La rueda, el uso de los metales, el cobre, el bronce, el hierro, y hasta la actualidad, ¿no? En su desarrollo tecnológico. ¿Pero qué ha pasado en los últimos 60 años? Bueno, se comenzaron a desarrollar máquinas a vapor, trenes a vapor, barcos a vapor, se descubrió el petróleo y con el petróleo los autos, y los autos queman, ¿no? El petróleo, la gasolina, el querosene, y estos se transforman en dióxido de carbono. Entonces, ¿qué ha pasado a nivel planeta? Que la concentración de dióxido de carbono ha aumentado, y al aumentar la concentración de dióxido de carbono, el dióxido de carbono tiene la capacidad de retener radiación IR, infrarroja. Entonces, esta radiación IR, ¿no? Porque esta es radiación IR, esta radiación infrarroja debería salir al espacio exterior, pero no sale porque esta atmósfera con altas concentraciones de dióxido de carbono retienen esta radiación. Y eso hace que el planeta tenga una temperatura mayor de lo esperado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la temperatura del planeta está aumentando. O sea, este efecto invernadero, que es algo bueno para el planeta, que da la vida al planeta, que da las condiciones de vida, ¿no? Debido a la actividad humana antropogénica, con sus autos, sus máquinas, sus industrias, ha aumentado la concentración de dióxido de carbono, incrementando el efecto invernadero. El incremento del efecto invernadero nosotros lo traducimos como calentamiento global, ¿no? El efecto invernadero se incrementa causando calentamiento global. Y acá está la atmósfera, ¿no? Esta atmósfera que tiene a los gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano. De estos tres gases, el principal es el dióxido de carbono. Entonces, todas las normativas a nivel internacional apuntan a él, al dióxido de carbono. ¿Hay que disminuir su concentración en atmósfera? Sí, hay que disminuirlo. Y ese es el objetivo. Disminuir la concentración de dióxido de carbono en atmósfera. El efecto invernadero, como les mencionaba, siempre ha estado presente. Es un efecto natural del planeta, ¿no? Entonces, estos gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, vapor de agua y metano, dan condiciones de vida al planeta. Absorben radiación IR, ¿no? Infrarroja. Pero debido a la actividad humana antropogénica, al parque automotor, a la quema de gasolina, querosene, ¿no? Petróleo, estos gases, como el dióxido de carbono, ha aumentado su concentración drásticamente. Y al aumentar esta concentración, esta retiene mayor radiación IR, radiación infrarroja, lo cual hace que el planeta se caliente 1 o 2 grados más. Entonces, se incrementa el efecto invernadero, lo cual trae como consecuencia el aumento de la temperatura del planeta. Y lo que nosotros traducimos como calentamiento global, pues, ¿no? Seguimos. Consecuencias del calentamiento global. ¿Qué consecuencias está trayendo este calentamiento global? Aumento del nivel del agua en los océanos. Problema para las islas y los países costeros. Aumento de las zonas desérticas. Hay más desiertos, pues, ¿no? Hay más desiertos. ¿Qué más? Acá hay una fotografía de hace 30, 40 años atrás, donde este nevado tenía hielo, pues, ¿no? Ahora no hay hielo. El deshielo de los polos, glaciares y nevados. Ahora, acá se generan huracanes. ¿Por qué? ¿No? Origen de huracanes, ciclones y tempestades más violentas. Esto es debido a que en algunas zonas del planeta existe una temperatura T1 y en otras zonas del planeta existe una temperatura T2. Y esto trae como consecuencia que la densidad del aire sea diferente. Y cuando tenemos diferencias de densidad de aire, ¿no? De aire, ¿qué es lo que sucede? Al haber un diferencial de densidad,
se origina el viento. Y cuanto mayor sea esta diferencia, más fuerte van a ser estos vientos. Entonces, estos aires que se generan en el planeta cada vez más van a ser más fuertes porque el planeta tiene dos temperaturas diferentes, lo cual crea densidades diferentes en el aire. Y este diferencial de densidad crea el viento, pues, ¿no? Y la fuerza de ese viento. Entonces, esperamos a futuro tormentas más fuertes todavía. Ejercicio 6 dice, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, celebrada en el 2021 en Glasgow, se acordó de limitar el incremento de la temperatura media mundial a 2 grados Celsius, reducir paulatinamente las emisiones de dióxido de carbono hasta un 45% en la próxima década y a cero después de 2050. La reducción del carbono como fuente de energía, la reforestación, impulsar las energías limpias, etc. Con respecto al calentamiento global, nos están preguntando con respecto al calentamiento global, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Se debe al incremento en la concentración de gases como dióxido de carbono, agua, metano en la atmósfera, y eso sería verdadero. Se relaciona con el efecto invernadero y los gases que lo ocasionan, pues estos absorben parte de las radiaciones infrarrojas que son irradiadas por el planeta, y eso también sería verdadero. 3. Trae como consecuencia el deshielo de glaciares y cambios climáticos en el planeta, y eso también es verdad, jóvenes, ¿no? Las consecuencias es que hay deshielo, pues, ¿no? Así es, hay deshielo. Todas son verdaderas, entonces la respuesta va a ser la A. 6A. 6A. Profesor, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva 35, por favor? ¿Cómo? Parece que me preguntaron algo. Si podría poner la diapositiva 35, que no le pude tomar captura, por favor. Ahí, 35. Ahí está. Gracias. Ya, ahora sí, claro y fuerte. Muy bien, continuamos. Y habíamos quedado en el ejercicio 6, pues, ¿no? Pasamos ahora al ejercicio, no, vamos a seguir teorizando. Acá tenemos efecto de los contaminantes, los hidrocarburos. Cuando un motor ya no quema bien la gasolina, ya tiene, pues ya no, el carro ya tiene 30, 40 años de antigüedad, entonces por este tubo de escape va a salir, pues, hidrocarburos, carbono X, hidrógeno Y. En realidad la gasolina comienza a salir por acá, pues, ¿no? Y cuando a esto también se les llama compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Los llamados COP. Entonces, los compuestos orgánicos volátiles salen por el tubo de escape del parque automotor, ¿no? Son los hidrocarburos que el motor ya no está quemando y salen en las moléculas enteras, pues, ¿no? Estos compuestos orgánicos volátiles produce el smog. Debido a ello, ellos alteran, pues, el ciclo del óxido de nitrógeno. Acá vemos que hay radiación solar que está llegando, ¿no? Con una longitud de onda, y esa longitud de onda tiene la capacidad de romper el enlace entre el nitrógeno y el oxígeno, generando aquí oxígeno atómico. Más oxígeno molecular, esto generaría ozono. Ahora, acá se genera óxido de nitrógeno, los llamados NO, pues, ¿no? Pero acá también entra en este ciclo los hidrocarburos. Y estos hidrocarburos con los óxidos de nitrógeno van a formar aldehídos. También se van a generar PAN, ¿ya? Y ahí continúa con el ciclo, ¿no? Y acá hay oxígeno del aire, ¿no? Que entra al proceso. Muy bien. Entonces tenemos ahí que en la atmósfera, debido a la radiación solar, el dióxido de nitrógeno se separa formando oxígeno atómico, ¿no? Óxido de nitrógeno. El oxígeno atómico con el oxígeno molecular va a generar ozono. Estos óxidos de nitrógeno con los hidrocarburos van a formar aldehídos y también nitratos de peroxiacilo.
Este óxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno del aire para formar nuevamente dióxido de nitrógeno. Entonces acá aparecen los llamados contaminantes secundarios, pues, ¿no? Debido al smog fotoquímico. Entonces acá tenemos los llamados contaminantes secundarios, que viene a ser el PAN, que es un nitrato de peroxiacilo, los aldehídos RCHO y el ozono en baja atmósfera. Ozono troposférico, ¿no? Que se considera un contaminante. Seguimos. Los efectos de los contaminantes. Tenemos a los llamados clorofluorocarbonos, más conocidos como los freones. Se pensaba que los freones eran amigables con las plantas, los animales y el hombre. Años después se demostró que estos freones llegaban a la estratosfera e interaccionaban con la radiación ultravioleta, generando cloro radical. Y este cloro radical convertía al ozono en oxígeno molecular, disminuyendo de esta forma la concentración de ozono en la estratosfera. Procede de las latas de aerosoles, trae como consecuencia la destrucción de la capa de ozono. ¿De qué nos protege la capa de ozono? Nos protege de la radiación ultravioleta. Entonces el sol nos manda radiación ultravioleta y la capa de ozono no deja pasar esta radiación, ¿no? Absorbe esta radiación y no la deja pasar. Pero ¿qué pasa si destruyes la capa de ozono? Entonces la capa de ozono ya no cumple su función protectora y comienza a dejar pasar radiación ultravioleta. ¿Ya? Acá tenemos la destrucción de la capa de ozono, cómo se origina. Tenemos al freón, ¿no? Acá tenemos el freón, el clorofluorocarbono. Este de acá sería el freón. Con la radiación ultravioleta va a formar cloro radical. Y este cloro radical con el ozono forma oxígeno molecular. Y mira, ya no hay ozono, ahora hay oxígeno molecular. Y este oxígeno molecular no retiene la radiación ultravioleta. Es el ozono el que lo retiene, no el oxígeno. Y es así como disminuye la concentración de ozono en la estratosfera. ¿Ya? Problemas que trae la destrucción de la capa de ozono. Consecuencia de la destrucción de la capa de ozono. Cáncer a la piel y manchas a la piel. Entonces, esas manchitas que tienes en la piel, ¿no? Es debido, pues, a la radiación ultravioleta. A algunas personas, a algunos les gusta mirar al sol en la playa. Se van a la playa y están mirando al sol. No se mira al sol porque eso te va a generar cataratas en los ojos. No es recomendable, ¿no? Exponer al ojo humano al sol directamente. No hay que estar mirando al sol directamente. A algunos les gusta estar mirando al sol. ¿Qué más? Consecuencia de la destrucción de la capa de ozono. El sol nos manda radiación ultravioleta. Las plantas, frente a la radiación ultravioleta, mira, ¿no? Lo ha quemado casi, pues, ¿no? Destrucción del proceso proteico de las plantas. Entonces, no es recomendable que las plantas reciban radiación ultravioleta directamente, ¿no? Destrucción del plancton marino, ¿no? Acá tenemos el plancton marino. Entonces, destrucción del plancton marino. Entonces, la radiación ultravioleta destruye al plancton marino. Y si no hay plancton y no hay plantas, ¿no? Eso altera, pues, ¿no? La cadena alimenticia. Bien, seguimos. Ejercicio 7 dice acá. La capa de ozono es un manto gaseoso ubicado en la estratosfera y su principal función es ser el filtro natural de radiación UV, ultravioleta, pues, ¿no? UV significa ultravioleta, que proviene del Sol. Sin embargo, dicha capa está desapareciendo en ciertas regiones del planeta. Claro, está ocurriendo un adelgazamiento, ¿no? Es esa capa de ozono que tiene kilómetros, son kilómetros de capa de ozono. Debido a los freones se ha perdido pues kilómetros de esta capa de ozono, se ha adelgazado esta capa. Como en la Antártida, Australia, debido a ciertos contaminantes de origen antropogénico. Con respecto a la destrucción de la capa de ozono, seleccione las proposiciones correctas. ¿Se produce por el uso excesivo de clorofluorocarbonos? Claro, los freones
se usaron excesivamente, toneladas y toneladas de freones, pues, ¿no? De estos clorofluorcarbonos. Y eso sería verdadero. 2. Ocurre principalmente por la reacción del ozono con el cloro atómico. Claro, el cloro atómico convierte el ozono en oxígeno molecular. Y ya no hay ozono, sino oxígeno molecular. Eso es verdadero. Puede generar lesiones oculares y cáncer de piel. Verdadero. 1, 2 y 3. Las correctas serían 1, 2 y 3. La D la respuesta, ¿no? La D. Para ejercicio 7, la D de dado. Seguimos. Efecto de los contaminantes ozono. El ozono, mira, acá hay una comparación de aire limpio, como está la hojita verde, y uno que tiene una atmósfera de ozono, ¿no? Aquí se ha adicionado ozono y mira qué le ha pasado a la plantita, ¿no? Entonces el ozono en baja atmósfera no es bueno para las plantas, ¿no? Hay una decoloración y necrosis de hojas, ¿no? No es recomendable el ozono en la baja atmósfera. Y para las personas que tienen problemas pulmonares tampoco, agrava, aumenta, ¿no? Las enfermedades pulmonares crónicas. Eso haría el ozono en baja atmósfera, en troposfera, pues, ¿no? Efecto de los contaminantes. Tenemos aquí los llamados detergentes, ¿no? Los detergentes tienen aditivos químicos llamados los polifosfatos. Cuando ya se usó el detergente, se vierte esto al río o al lago o al desagüe. Entonces, esto, si este desagüe se conecta a un río o un lago, aumenta pues la concentración de nutrientes para las plantas acuáticas, ¿no? Y estas plantas acuáticas se van a desarrollar, se van a multiplicar. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Hay, ¿no? De tipo natural, ¿no? Hay una eutrofización natural, la concentración de fosfatos, nitratos en el agua es la adecuada para el desarrollo de plantas y peces. Pero ¿qué pasa cuando el hombre vierte pues su desagüe a un río o un lago? Ocurre un fenómeno llamado eutrofización. ¿Ya? Eutrofización. Entonces, ¿qué cosa es la eutrofización? La eutrofización es el crecimiento excesivo de plantas acuáticas y el desarrollo de las algas. Cuando la población de plantas llega a su límite y mueren estas plantitas, los microorganismos comienzan a degradar a las plantas. En el proceso de degradación consumen el oxígeno, el poco oxígeno que ya hay. Entonces diremos que la concentración de oxígeno en el agua disminuye. ¿Ya? Entonces esta agua tiene poco oxígeno. Los afectados, los peces. Y acá está, mira, el pececito que ha muerto, pues, ¿no? Ellos son los afectados, los pececitos, debido a que la concentración de oxígeno en agua disminuye. Efecto de los contaminantes, pesticidas. Los pesticidas, ¿no? Que se usan para controlar plagas, los insectos quieren comerse el producto, ¿no? Y para controlar a estos insectos se utilizan pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, pues, ¿no? Entonces, estas plantitas están con el pesticida. Ahora, los pesticidas pueden pasar a los niños, ¿no? En los cereales, pues, ¿no? A los animales, ¿no? Cuando están pastando, ¿no? Entonces, a los pececitos también. Entonces, todos ellos van a acumular parte del pesticida dentro de su cuerpo. ¿Dónde se almacena? En el tejido adiposo, ¿no? En la grasita. Entonces, todos son afectados, ¿no? Todos van a ser afectados. Tanto las plantas, los niños, los animales, los pececitos, el suelo. ¿Y de qué se le hace responsable a los pesticidas? Los pesticidas están relacionados con problemas de enfermedades neoplásicas, desarrollo de cáncer a la sangre, al pulmón, al hueso, a la sangre, al cerebro. Entonces, son sospechosos o responsables de estas enfermedades, pues, ¿no? De los llamados cánceres, pues, ¿no? Cáncer al estómago, al colon, etcétera.
Seguimos. Ejercicio 8 dice, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, es la institución que tiene como misión administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas, optando por un desarrollo sostenible y una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental. Con respecto a la contaminación del agua, indique las proposiciones correctas. Dice, la descarga de efluentes con elevada temperatura a cuerpos de agua ocasionan muerte de peces. Claro, pues, ¿no? Si una industria necesita enfriar un proceso y usa el agua del río, y después de usarlo, el agua vierte al río, pero esta agua está caliente y hace que el agua del río aumente 5, 10 o 15 grados, entonces el pececito que pasa por ahí va a sentir el cambio brusco de temperatura. Entonces la descarga de efluentes con elevada temperatura a cuerpos de agua ocasiona muerte de peces. Claro, eso es verdadero. La marea negra. ¿A qué se le llama la marea negra? La marea negra es el nombre con el cual es conocido el derrame de petróleo, ¿no? Cuando se derrama petróleo, le vamos a llamar marea negra. Entonces, la marea negra provoca que las algas no puedan realizar fotosíntesis. Claro, pues, esta capa de petróleo no deja pasar la radiación solar, la luz solar. Entonces, las algas que están por debajo no pueden hacer fotosíntesis. Así es. Eso es verdadero. 3. Los metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos son contaminantes de origen antropogénico. A ver, los metales pesados, sí. Plaguicidas y hidrocarburos, sí. Son contaminantes de origen antropogénico. Verdadero. Me piden las correctas, son todas. 1, 2 y 3. La C. 8C. ¿Ya? En la 8 la respuesta es la C. Seguimos. 9 dice, la eutrofización es el proceso de envejecimiento de un lago hasta convertirse en un pantano. Proviene del término eutrófico, que significa rico en nutrientes. Por ejemplo, el lago Titicaca, considerado uno de los 10 lagos más importantes del planeta, está expuesto a los desechos de las comunidades que alteran a la flora y fauna. Con respecto a la eutrofización, seleccione la alternativa incorrecta. Dice, ¿no? Me están pidiendo la incorrecta. Dice acá, se puede dividir en natural y antropogénica. Claro, me están preguntando con respecto a la eutrofización. Se puede dividir en natural y antropogénica, siendo esta última la que se da con mayor rapidez. Claro, la antropogénica tiene mayor rapidez, ¿no? Porque el suelo de forma natural tiene pues fosfatos, nitratos, pero la antropogénica, debido al vertido del agua con detergentes, ¿no? A los residuos fecales, entonces hace que las plantas acuáticas estén bien nutridas, bien desarrolladas, pues, ¿no? Esto es correcto, verdadero. B, se acelera por la descarga de aguas negras y descarga de residuos agrícolas, claro, de las poblaciones, ¿no? Aguas negras, aguas hervidas, pues, ¿no? Y descargas residuales de lagos, ¿no? Claro, residuos agrícolas, claro. Esto también es verdadero, ¿no? En la agricultura, ¿no? Los fertilizantes que se usan, se lava el suelo y se va al río, pues, ¿no? O de la población, su desagüe lo conecta al río. C, produce un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno. Claro, como el agua ahora tiene nutrientes, las plantas se desarrollan, se multiplican hasta llegar a una masa crítica de los vegetales. Estos mueren y los microorganismos degradan la materia vegetal y para ello necesitan consumir oxígeno y comienzan a gastar el oxígeno que tiene el agua y disminuye la concentración de oxígeno en el agua, ¿no? Produce un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno, claro, DBO. Eso es verdadero. D, genera un incremento de la biodiversidad. O incremento, no, no, al revés, los pececitos mueren o migran a otras zonas. Genera un incremento de la biodiversidad, no, disminuye la biodiversidad, no hay un incremento, esto es falso. Entonces la D es la respuesta, ¿ya? 9, 9D, 9D.
Seguimos. Potabilización del agua. En lo que es potabilización del agua, tenemos el desvío de su cauce natural, represamiento. Hay que colocar mallas en el camino del agua y a ese proceso se llama cribado. ¿Qué cosa es el cribado? El cribado es colocar mallas, rejas en el camino del agua. ¿Con qué objetivo? El objetivo es retener cuerpos voluminosos, como bolsas de basura, llantas, arbustos, hojas, bolsas de basura, botellas de plástico. Todo eso retiene esta reja. Entonces, al colocar la reja y retener estos cuerpos voluminosos, a eso se llama cribado. Cuando se almacena el agua, se estanca el agua en las pozas, se espera un tiempo para que las partículas sedimenten y formen una capa de lodo en el fondo. Luego se abren las compuertas para que el agua pase, ¿no?, de una poza a otra poza. Cuando el agua pasa a estas pozas, se le agrega cloro. A esto se llama precloración. Con el cloro se elimina al contaminante biológico, ¿ya? Ahí estamos eliminando al contaminante biológico. Embalsamiento significa almacenar agua, tener reservas, pero el agua todavía tiene partículas en suspensión, o sea, le da cierta turbidez. Entonces hay que agregar ciertas sustancias coagulantes para desestabilizar al coloide. Entonces se coagula, se flocula. Para eso se utiliza alumbre, por ejemplo, ¿no? El alumbre. El sulfato ferroso, el sulfato férrico, que son coagulantes. Con esto hacemos que sedimente estas partículas que están en forma coloidal. Luego se pasa un proceso de filtración. En la filtración, bueno, se utiliza aquí arena. Lo ideal sería usar carbón activado o zeolita, pues, ¿no? Pero lo más baratito que tenemos nosotros es la arena, pues, ¿no? Cuando el agua pasa a través de estos filtros, que pueden ser de arena, se está filtrando pues el agua y aquí aparece el agua clarificada, ¿no? Transparente, tal como la conocemos. Se le agrega más cloro al agua, ¿no?, para garantizar el agua que llegue a los domicilios, se almacena y se abastece a la población. Y ese es el proceso de potabilización del agua. Hay que eliminar el contaminante físico, químico y biológico. Los cuerpos voluminosos, esos cuerpos físicos, se eliminan con el cribado. El contaminante biológico se elimina con el cloro, ¿no? Arrasa con los microorganismos patógenos. Y en la coagulación se elimina el contaminante químico, ¿no? Si el agua tiene metales pesados, ¿no?, algún tipo de metal, el coágulo se lleva, pues, absorbe a esos metales pesados. Muy bien, vamos. Tenemos acá ejercicio 11, dice. Sedapal brinda servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población. El agua necesaria para el uso doméstico se capta del río Rímac. Esta se debe tratar antes de distribuirse a los hogares. Con respecto al proceso de potabilización, ¿no?, de los ríos, seleccione las proposiciones correctas. La sedimentación separa sólidos de gran tamaño del agua. No, pues es el cribado. Acá debería haber dicho cribado, ¿no? El cribado separa sólidos de gran tamaño del agua, ¿no? Esto es falso. No, la sedimentación separa las partículas afectadas por la gravedad. La adición de sulfato de aluminio con 14 moléculas de agua elimina la turbidez del agua. Esto es el alumbre y esto es un coagulante. Y va a disminuir la turbidez del agua. Sí, ella disminuye la turbidez del agua. Verdadero. 3. La desinfección se realiza con productos como la lejía. Claro, cloro en agua genera lo que nosotros conocimos como lejía, pues, ¿no? Entonces, la desinfección se realiza con productos como la lejía. Claro, eso es verdadero. 2 y 3 serían las correctas. 2 y 3 para el problema 11 sería la D de dado. ¿Ya? 11 D de dado. 11 D de dado. Y faltaría, gracias jóvenes, ejercicios propuestos. Espero que les haya gustado la clase. 1A, 2D, 3B, 4D y 5D. 1A, 2D, 3B, 4D y 5D. Bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.